Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Bienvenidos a este estudio donde estamos semana a semana revisando este tópico tan importante que es el reino de Dios. Vamos a orar para comenzar esta clase. Creemos que el único capaz de abrirnos las Escrituras es el Espíritu Santo, que necesitamos que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo, para extraer el Espíritu y vida que están en la palabra. Así que oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Sabemos que es un regalo, es un privilegio el poder sentarnos a los pies de tu palabra y ser enseñados por ti, Señor, y queremos por medio de este tiempo extraer vida, extraer espíritu, Señor, de tu palabra, de cada versículo, de cada principio, de cada enseñanza. Queremos crecer en tu vida por medio de la palabra. Señor, yo oro que tú lleves esta palabra hasta donde tú quieras, Señor, que llegue hasta donde es de necesidad, Señor, donde se necesitan oír las cosas que vamos a decir hoy. Tú lleves esta palabra, Señor. Abrimos nuestro espíritu, nos disponemos para que tú nos hables, para que tú nos ministres, Señor. Te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, vamos entonces a ver hoy la clase número 23 que hemos titulado El Reino Orgánico. Clase número 23 titulada El Reino Orgánico. Y estamos trabajando este estudio ocupando como texto guía el libro El Reino de Dios. Y para los que van siguiendo junto con el libro, hoy vamos a comenzar a ver el capítulo número 8 del libro. Vamos a ir viendo algunas cosas que están allí y agregando también algunas cosas también. Entonces hemos estado hablando acerca de la vida de Dios. La clase anterior vimos un resumen de las 21 clases anteriores, un pequeño resumen solamente con algunas ideas centrales, pero uno de los principios que vimos y que intentamos traer a la memoria es esto, que el reino es un asunto de vida. El reino no se trata de un asunto legal. No es una legalidad, es un asunto de vida, es un asunto orgánico. ¿Qué es lo que significa orgánico? Orgánico significa algo que posee vida, o al menos nosotros lo usamos en ese contexto. Orgánico es algo que posee vida, el reino posee vida, el reino es un asunto de vida. Se trata de que tú recibas la vida divina impartida en tu espíritu y que esta vida comience a leudar todo tu ser, comience a llenar, comience a henchir, comience a transformar no solo la esfera de tu espíritu, sino tu alma y aún tu cuerpo. Es la vida divina propagándose al interior de la humanidad. De eso se trata el reino. Y hablamos de que podíamos entender el reino como una semilla que es plantada. Esta semilla es Cristo, que es plantado en nuestro espíritu. Cristo libera su vida divina, Cristo como vida, porque la vida no es otra persona más que Cristo mismo. Cristo es la vida. Cristo no tiene vida, Cristo es la vida. Entonces Cristo como vida comienza a propagarse en nuestro interior y a crecer. Y de esta semilla que fue plantada en tu interior, el día en que naciste de nuevo, comienza a brotar un tallo, comienzan a brotar hojas. Es la propagación de la vida. Ese es el verdadero crecimiento espiritual, el crecimiento en vida, que la vida divina crezca dentro de ti. Luego comienza a engrosar ese tallo, a transformarse en un tronco, comienzan a surgir ramas, muchas más hojas y por último el fruto, que vendría a ser lo más importante, y terminamos hablando la semana anterior del fruto, cómo este fruto es la manifestación de Cristo a través de nosotros. El fruto no es una entidad separada de la semilla, el fruto es la semilla glorificada. El fruto es la semilla expresada y manifestada en toda su gloria. El fruto es la manifestación de todo el potencial que estaba encapsulado inicialmente en la semilla. O sea, de la misma manera, cuando Cristo fluye a través de ti, se manifiesta desde tu interior y la gente ve a Cristo fluyendo en ti, eso es una consecuencia de todo el potencial de la vida que estaba encapsulado en la semilla que un día fue plantada en ti cuando tú naciste de nuevo. Entonces, los hijos de Dios somos un grupo de personas muy especiales, muy diferentes. Por fuera nos vemos igual que todos los demás, pero por dentro portamos la vida divina.
Portamos la vida increada, la vida todopoderosa de Dios, vida que es Dios mismo. Esta vida Zoe, que es la vida que Dios tiene, la vida que Dios es. Dios es esta vida, Cristo es esta vida. Entonces por fuera la gente te ve como uno más. En tu trabajo, en tu lugar de estudio, en la calle, donde quiera que sea, tú te ves como uno más. Pero tú no eres uno más. Tú portas la vida divina. Dentro de ti fue plantada la semilla que es Cristo, la semilla del reino. Si tú pudieras ver con los ojos del Espíritu a tus hermanos, por un momento tuvieras como un lente así tipo de rayos X, pero para ver rayos espirituales, por decirlo de alguna forma, pudieras ver el espíritu de la gente. Tú verías un brote de la vida divina, verías como un pequeño arbolito, en cada uno de los santos, en cada uno de tus hermanos, verías un pequeño arbolito brotando. Es la vida divina. En algunos quizá es más una semilla, no ha crecido tanto. En otros tal vez verías un gran árbol dando mucho, mucho fruto. ¿Cómo está esa vida en ti? El tema es, está creciendo. Entonces, si tú pudieras ver a cada uno de tus hermanos y aún a ti mismo con los ojos del Espíritu, verías que en tu interior hay un árbol que está creciendo, que es Cristo. Cristo creciendo en nosotros. Esta vida divina que un día recibimos como una semilla ha venido creciendo y propagándose en nuestro ser con su tronco, sus ramas, su hoja, su fruto, que es Cristo manifestado en nosotros. Por ende, en cada uno de nosotros está el árbol de la vida propagándose. En cada uno de nosotros está este árbol que es Cristo mismo, extendiéndose, creciendo cada día dentro de nosotros. O sea, tú eres un árbol. Eso es lo que queremos entrar hoy día. Y de esto profetizó el salmista David cuando habló de los justificados, cuando habló de los santos. Él escribió esto en el Salmo 1, verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que Dios nos ve como árboles plantados junto a corrientes de agua, árboles que dan fruto en su tiempo. O sea, Dios te ve a ti como un árbol que da fruto, porque la vieja criatura murió, y la nueva criatura, que es Cristo en mí, y yo en Cristo, esta nueva criatura es un brote de la vida divina. Es un árbol que está creciendo en mi interior. Es una semilla plantada en mí, y está creciendo, y está propagándose. Entonces tú eres un árbol, y yo soy un árbol, y cada uno de los santos es un árbol. Hay árboles más maduros, más grandes, gruesos, con mucho fruto. Otros árboles están recién comenzando. Tal vez los que nacieron de nuevo hace poco tiempo están allí recién creciendo. Es un brote incipiente de esta vida. Y en cambio, hombres, mujeres de Dios, experimentados, maduros, que admiramos, ministros del Señor, son un árbol grueso, con mucho fruto, tremendo. Pero cada uno de nosotros es un árbol que da fruto. En el Espíritu somos árboles que llevan fruto para Dios. Somos la propagación de la semilla original. En esto consiste el reino. Quiero que vayamos a otro pasaje que es Marcos capítulo 8, versos 22 al 25. Y vamos a ver algo bien interesante que tiene que ver con esto mismo. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Verdad? Todos conocemos esta historia. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, hay algo acá que me enseñó mi amigo el pastor Carlos Herrera y que yo quiero compartirte. Yo lo plasmé acá en el libro y es lo siguiente. Mucha gente opina de que la primera vez Jesús como que ahí le hizo todo el tema y lo sanó como a medias. Entonces él veía pero borroso y la segunda vez ya lo sanó completamente y él vio perfectamente. Y puede ser, no digo que no sea así, pero tal vez también puede ser de otra forma. ¿Y qué pasa si la primera vez
La primera vez que el Señor le toca los ojos, fueron abiertos los ojos de su espíritu. Entonces Él dijo, veo a los hombres como árboles. Porque así es como el Señor nos ve, como árboles. Y la segunda vez le fueron abiertos los ojos naturales, también para ver con su capacidad natural. Ahora, quiero rescatar el principio. La historia pasó como pasó, pero quiero rescatar el principio que está detrás. Tú tienes dos pares de ojos, los ojos naturales y los ojos del espíritu. Los ojos naturales, si no ven bien, se arreglan con un par de lentes, un par de anteojos. Pero los ojos del espíritu necesitan recibir luz, revelación, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Son los ojos de tu espíritu. Entonces, con los ojos naturales tú ves a la gente y tú ves a tu hermano en la casa iglesia o en la reunión grande, los ves más altos, más bajos, más flacos, más gordos, los ves de pelo negro, pelo rubio, pelo lo que sea, pero con los ojos de tu espíritu. Tú tienes que aprender a ver a los hombres como árboles, con los ojos del espíritu. Tienes que aprender a ver en la gente la vida divina creciendo. Tienes que aprender a discernir la vida en tu hermano. Yo recuerdo cuando yo todavía no estaba a tiempo completo en el ministerio, trabajaba en un empleo, digamos, tradicional, por decirlo de alguna forma, y cierto día yo llegué al casino a la hora de almuerzo, y había re pocas personas, y me senté, y de repente percibí algo extraño. No sé si la palabra extraño, pero percibí en la mesa de enfrente la vida divina. Entonces yo miré, y había una persona que trabajaba ahí en la empresa, y algo dentro de mi espíritu empezó a saltar y a decirme, Él es tu hermano. Dice, pude discernir, pude percibir la vida divina en él. Entonces yo me acerqué, yo lo conocía, pero nunca había hablado más allá con él porque era de otra área, y le pregunté derechamente, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿cómo supiste? Yo también, y empezamos a conversar del Señor. Ese es el tema, que tú puedas aprender a percibir la vida en los santos, la vida en los demás, en los que han nacido de nuevo, evidentemente, en los que portamos esta vida. Porque cuando empezamos a percibir la vida en nuestros hermanos, viene un nivel de honra por causa de la vida que portan. Y también vamos a poder edificar en pos de esa vida, colaborar, a regar esta vida en los santos para que crezca. Amén. Entonces, en lo natural, la iglesia somos un grupo de personas, pero en el espíritu somos un grupo de árboles que andan. Somos árboles caminantes. Somos un bosque que está creciendo, donde en el interior de cada uno de nosotros está esta vida divina, creciendo, propagándose y dando fruto. O sea que tú eres un árbol, yo soy un árbol, pero juntos somos un bosque. Somos muchos brotes de esta vida divina que están creciendo, muchos árboles juntos. De esto habla la palabra en Isaías, capítulo 61, verso 1 al 3. Este es un texto donde Isaías, unos 600 años antes de Cristo, profetiza acerca de Cristo, del Mesías, de lo que Él iba a hacer en su venida. Y mira lo que dice esto, y de hecho, el Señor Jesús citó este pasaje, y Él dijo que se había cumplido en él. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y fíjate esta parte, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. O sea, fíjate lo que está diciendo. La primera parte la conocemos. El Señor vino a libertar a los cautivos, los presos, apertura de cárcel,
vendar a los quebrantados de corazón. Esa parte la sabemos, pero dice acá al final de este pasaje que como consecuencia de la obra que Cristo vendría a realizar, seríamos llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. O sea, individualmente tú eres un árbol de justicia, yo soy otro, cada santo es un árbol de justicia, es un brote de la vida divina, y juntos somos un plantío de Jehová, somos un bosque. O sea, tu congregación local es un plantío, tu casa de iglesia es un plantío, y la iglesia global en el mundo es un plantío de Jehová. ¡Wow! Somos árboles que llevan fruto, un plantío, un bosque del Señor. Por eso en Filipenses 1:11 el apóstol Pablo dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, los ojos de Dios somos árboles de justicia, llenos de frutos de justicia. Porque un árbol de justicia, ¿qué fruto da? Fruto de justicia. ¿Ves cómo todo está conectado? ¿Ves cómo toda la palabra nos está mostrando este escenario, esta vida propagándose en miles y millones de hijos, iguales al primogénito, que portan la vida del grano original? Es por eso que Jesús siempre comparaba el reino con una viña. ¿Qué es lo que es una viña? Es un campo en el que están creciendo cientos de árboles, incluso miles de árboles de un tipo particular. Una viña no es un bosque. En el sentido de un bosque, por ejemplo, acá en Chile, los chilenos saben, hay mucho trabajo forestal. Entonces se plantan árboles para después cortarlos, para después usarlos, todo el tema de la madera. Entonces hay dos tipos de bosque. El bosque natural, que tiene una enorme variedad de árboles distintos, y tienes el bosque artificial, por decirlo así, que se planta para trabajar, lo que es un solo tipo de árbol. A ti no te interesan los arbustos y árboles, y tú quieres el tipo de árbol que te sirve para después cortarlo y trabajar la madera. Entonces, eso mismo es una viña. Una viña no es lo mismo que una selva, una jungla, que tienes distintos tipos de árboles y de arbustos y de cosas. En una viña hay un tipo de árbol. Hay, en este caso, las vides, que dan uvas para producir vino. Ningún otro tipo. Y de hecho, no son diferentes tipos de uvas, es un tipo de uva. O sea, es una cepa muy específica. Es una viña. De la misma manera, nosotros somos un bosque, pero de un solo tipo de genética, un solo tipo de árbol, la vida divina. Somos un plantío donde hay cientos y miles y millones de brotes creciendo de esta vida, pero es la misma vida, el mismo grano original. No es una distinta. Por eso el Señor nos comparaba con una viña. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, y lo vamos a leer ahora, dice que somos la labranza de Dios. Te plantea la iglesia como la labranza de Dios. ¿Qué es lo que es una labranza? Es un campo de cultivo. La iglesia es el campo de cultivo de Dios. Es el campo donde hay miles y millones de brotes de esta vida divina creciendo, tanto a nivel global como a nivel local. Tu iglesia local, tu casa iglesia es un lugar donde hay muchos brotes de esta vida creciendo. Y nuestro trabajo es regar esa vida. Primeramente en nosotros y también en otros. Regar esta vida para que crezca. Ese es el trabajo del ministerio. El ministerio que todos fuimos llamados a realizar. La obra del ministerio es regar esta vida. Es plantar esta vida en la gente, es regarla, colaborar a que crezca para que esta vida llegue a su pleno crecimiento. Y cuando en toda la tierra el Señor determine que en su campo de cultivo, en su labranza, que es la Iglesia Universal, esta vida llegue a su pleno crecimiento, entonces vendrá el tiempo de la cosecha, la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 al 9, dice, yo planté, Apolos regó. Mira el lenguaje que ocupa el apóstol Pablo. Yo planté. Está hablando de que él les predicó el evangelio, pero él no dice yo los evangelicé o yo los gané para Cristo. Él dice yo planté. Tienes que notar el lenguaje apostólico porque es un lenguaje intencional. Pablo dice yo planté, Apolos regó. No dice que los consolidó, no dice que los discipuló, no dice que les enseñó. Dice Apolos regó. O sea, Pablo plantó esta vida en los santos en Corinto y Apolos la regó.
La regó por medio de enseñar, por medio de profetizar, por medio de el fluir del Espíritu a través de él, pero es un regar. Pablo identifica con precisión qué tarea es la que se está llevando a cabo. Dice regar. Pablo entendía el asunto de la vida. Pablo entendía que el reino era orgánico. Sigo leyendo. Desde el inicio, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces tú tienes que ver el lenguaje que usa Pablo acá. Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Esto no es casualidad. Pablo entiende que el reino es orgánico. A Pablo se le reveló que el reino consiste en que Cristo sea plantado en las personas como vida y que esa vida crezca, y para que crezca esta vida debe ser regada. Eso es la obra del ministerio, es regar. Cada vez que tú le predicas el evangelio a alguien que no lo conoce y esa persona se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo y confiesa a Cristo y nace de nuevo, en ese momento la vida divina es plantada en esa persona. Esta semilla es plantada. Cristo, como la palabra, sale de ti como la palabra hablada, y cuando la persona la cree, la palabra entra en su interior y la semilla es plantada en él. Y entonces vuelve a nacer porque recibe la vida divina. Entonces tú puedes decir que tú plantaste a Cristo en esa persona. Sabemos que es el Señor a través de nosotros, pero tú podrías decir, yo planté a Cristo en esta persona porque nació de nuevo. Fue engendrado por medio de la vida de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y la vida divina ahora lo habita. ¿Y cuál es el trabajo ahora de afirmarlo, consolidarlo? Es regar esa vida para que crezca. Ya hablamos en algunas clases anteriores sobre cómo crece la vida de Dios. Hablamos de la importancia del tipo de tierra, hablamos del agua y hablamos de la luz como algunos elementos esenciales para que la semilla crezca. Avanzamos. Si esta vida en los santos tú ya la plantaste, el ciclo de la vida volvió a comenzar ahora, así como esta vida estaba creciendo en ti, es plantada en otro por medio de tu predicación y comienza a crecer en él. Si esta vida es regada apropiadamente, entonces crecerá hasta dar mucho fruto. Por eso es importante regar. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo entendió en el Espíritu la naturaleza del reino. Pablo entendió que el reino no es un conjunto de normas, sino que es algo que está vivo. Pablo entendió que el reino no es un sistema jurídico. El reino de Dios no es un sistema jurídico, un sistema legal. El reino es Cristo como vida siendo impartido al interior del ser humano para propagarse y crecer dentro de nosotros. El reino de Dios es orgánico. El reino de los cielos es orgánico. El reino está vivo. El reino es una vida que se está propagando al interior de la raza humana. Aquellos que han nacido de nuevo por medio de el arrepentimiento de sus pecados y confesar a Cristo, creer en Cristo. El reino consiste en que Dios está propagando su vida al interior de la humanidad. Cristo está propagando su misma vida, su misma realidad. Esto no es un asunto legal, no es como usted cree inscrito. Necesitas creer para entrar, pero entrar es recibir una vida. Y el reino es precisamente esta vida propagándose. Porque el reino es Cristo mismo. Lo hablamos en una de las primeras clases. El reino es Cristo mismo. Y Cristo está siendo aumentado. Cristo está expandiéndose. Cristo está agrandándose por medio de que muchos hijos están siendo engendrados por medio de su vida, están siendo añadidos a este Cristo corporativo, que es la iglesia. Cristo está agrandándose. Entonces el aumento de Cristo, eso es el reino, eso es la propagación del reino, el agrandamiento de Cristo.
De eso se trata el reino. O sea, el reino es una vida creciendo, el reino es una semilla que el Padre plantó en la tierra y que se está transformando en un árbol. De eso se trata el reino. El reino está vivo, el reino posee vida, y esta vida es Cristo mismo, porque el reino es Cristo siendo propagado. El reino consiste en la propagación de la vida divina que primero fue plantada en los 12 apóstoles y en los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, ¿recuerdas? Más tarde entró en los 3.000 que creyeron y comenzó a crecer en ellos, esos 3.000 que creyeron por la predicación de Pedro. Luego entró en 5.000 personas más, comenzó a crecer en ellos también como árboles que dieron mucho fruto, no hay duda de que dieron fruto, y a través de ellos esa semilla que es Cristo fue plantada en otros y en otros y en otros, hasta que llegó a nosotros y alguien nos predicó el Evangelio a nosotros, la semilla fue plantada en nosotros, alguien se ha dedicado a regar esa vida en nosotros, ha llegado hasta un cierto nivel de crecimiento y Dios nos quiere usar a nosotros para plantar esta vida en otros y para regarla hasta que llegue a su pleno crecimiento. Hoy día somos millones de personas en el mundo que han recibido la vida y la naturaleza divina. Esa vida del grano original se ha propagado en millones de granos iguales al grano original, que es Cristo. Por eso que todos los que hemos creído hoy somos como un bosque, somos un plantío, somos una labranza. Somos millones de brotes de esta vida creciendo por todo el planeta. ¡Qué glorioso! Somos, si tú lo ves individualmente, cada uno como un árbol, somos un bosque, un plantío. Si tú lo ves corporativamente, en realidad somos solo uno. Somos un árbol, que es la iglesia, la extensión del grano que el Padre plantó. Porque ese grano murió y resucitó y comenzó a expandirse, y la forma que ese grano tiene en resurrección, que es un árbol, se llama iglesia. Iglesia es el nombre que Cristo recibe en resurrección. La iglesia es el agrandamiento de Cristo, el cuerpo de Cristo, la extensión orgánica de Cristo, el árbol que creció de la semilla que fue plantada. Eso es la iglesia, eso es el reino es ese árbol, el reino es la propagación de Cristo a través de la iglesia. Es que Cristo como vida se está propagando al interior de las personas que le han recibido. Eso es el reino. Por ende, el reino es orgánico, el reino es un asunto de vida, el reino posee vida. Es más, el reino está vivo. El reino es un árbol, el reino es una labranza, es un plantío, es un bosque. Hermano, necesitamos ver esto con los ojos del Espíritu. Necesitamos ver esto con los ojos del Espíritu. Yo oro, esa es mi oración, que veamos esto en el Espíritu, que Dios nos dé una visión de la iglesia en esta esfera, como la labranza de Dios. Hablamos bastante en el estudio anterior, el estudio de Efesios, de la iglesia como el edificio de Dios. Pablo acá te reúne en Corintios estos dos pasajes. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Sí, te resume muchísimas cosas. Te está hablando que nosotros somos los colaboradores que colaboran en la labranza y colaboran en el edificio. En el edificio hablábamos de que nosotros traemos piedras para el edificio, que son la gente que ganamos para el Señor. Hablábamos de que estas piedras hay que pulirlas, darle forma. Ahí está el discipular, el pastorear, el enseñar, el profetizar. Y todo un trabajo para después encajar estas piedras unas con otras. Tú eres encajado en la iglesia local. Y bueno, en fin, muchas cosas. Pero en cuanto a la labranza, ¿cómo colaboramos plantando la semilla en otros, regando esta semilla en aquellos que ya la portan? Eso es nuestra manera de edificar, la labranza. Necesitamos una visión celestial de la iglesia. Que tú veas la iglesia, tú dejes de ver la iglesia como un grupo de gente reunida a ver si voy o no voy, y comiences a ver la iglesia como un edificio y como una labranza. Y te comiences a ver a ti como un colaborador de Dios, como un socio de Dios en esta empresa
divina y sobrenatural que es propagar su vida, extender su reino, el agrandamiento de Cristo, la edificación de la iglesia. Y el día que te empieces a ver como un socio de Cristo en esta empresa divina, no vas a estar nunca más al margen, no vas a quedarte inactivo, no te va a permitir estar sin fruto para Dios. Amén. Quiero que vayamos ahora a Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6. Vamos a continuar en esta misma línea. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Fíjate lo que Pablo habla acerca del Evangelio. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo no está usando estas palabras así porque sí, sin sentido. Pablo sabe el lenguaje que está usando. Y aunque él mismo no lo supiera, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe lo que está escribiendo. Mira el lenguaje que es usado aquí. Dice que el Evangelio llegó hasta vosotros, crece en vosotros y lleva fruto. La pregunta es: ¿cómo el Evangelio podría crecer y dar fruto si fuera algo inerte? Si el Evangelio no tuviera vida, si el Evangelio no estuviera vivo, si no estuviera muerto, ¿cómo podría crecer y dar fruto? La palabra griega para fruto aquí es karpos, que significa el resultado orgánico causado por el desborde de una vida. ¿Cómo el Evangelio va a producir un desborde de una vida si no posee vida? Esa es la pregunta. La respuesta es que el Evangelio está vivo. Yo no sé si alguna vez tú habías pensado en esto, pero el Evangelio está vivo. El Evangelio es orgánico. El Evangelio posee vida en sí mismo. El Evangelio crece y lleva fruto en nosotros porque el Evangelio es orgánico. El Evangelio es la propagación de la vida divina en la humanidad, y por eso el Evangelio puede crecer y puede aumentar y puede propagarse y puede dar fruto, porque está vivo. Lucas en el libro de los Hechos nos muestra algo muy similar respecto a la palabra del Señor. Voy a solo citar algunos versos. Por ejemplo, Hechos 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo? Crecía no el número de gente, aunque también crecía la palabra. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! O sea, la palabra crece. Dice que crecía y prevalecía. La palabra usada acá para crecer es auxano, que se refiere al crecimiento de aquello que posee vida. O sea, no usa cualquier palabra, no dice, por decir algo, supongamos que tuviera esto en español escrito, no dice que la palabra se expandía, porque tú puedes expandir un elástico, puedes expandir un plástico. Dice que crecía con la misma palabra que tú usarías para hablar de un cuerpo humano, para hablar de un árbol, para hablar de cualquier cosa que posea vida. Auxano es un término orgánico, es un término biológico. Es la palabra que tú usas en griego para hablar de que algo que está vivo creció por causa de la vida que posee. Por ejemplo, mi hija tiene 1 año y medio, mi hija crece, mi hija experimenta un auxano, un crecimiento vital. Ella se alimenta, ella toma agua y con el paso de los días crece. Cada mes está más alta, ¿verdad? Eso es un crecimiento auxano, un crecimiento orgánico. Ese es el tipo de crecimiento que dice Lucas que la palabra está experimentando. Un crecimiento natural y biológico, un crecimiento orgánico. ¿Por qué puede la palabra crecer? Otra vez, porque la palabra está
viva, porque la palabra de Dios, el logos de Dios, no es otra cosa que Cristo mismo. Por ende, la palabra crece. Cristo es la palabra y este Cristo fue impartido en nosotros como vida, está creciendo en nosotros y cada vez es impartido en más personas. De esta forma, por medio de dispensarse o impartirse a sí mismo en la humanidad, Cristo está creciendo y está siendo aumentado, está siendo propagado. Amados, la palabra está creciendo. No solamente nosotros, no solamente la iglesia en un sentido numérico, o incluso en un sentido interior. La palabra está creciendo, la palabra está multiplicándose, está prevaleciendo poderosamente en la humanidad. El reino consiste en la propagación, el aumento y la extensión del Cristo resucitado. Y a su extensión orgánica en la tierra le llamamos iglesia. Voy a volver a leer esto. El reino consiste en la propagación, el aumento y la extensión del Cristo resucitado en la tierra. Y a su extensión orgánica en la tierra le llamamos iglesia. Es todo un asunto orgánico. El reino es una vida propagándose. Y a la forma en que describimos la propagación de esta vida le llamamos reino. La forma en que esta vida fue plantada en la tierra y creció y está creciendo en un árbol que se llama iglesia, o en una labranza, en un campo de cultivo llamado iglesia. Eso es el reino. El evangelio es orgánico, entonces ya lo vimos. La palabra del Señor es orgánica, también vimos que tiene vida, la palabra está viva. Y el reino de los cielos es orgánico, el reino está vivo, el reino posee vida en sí mismo. El reino es la propagación de la vida divina, es la vida divina misma que está siendo propagada, está siendo extendida al interior de la humanidad, de manera que el reino está vivo, el reino tiene vida en sí mismo, porque el reino es la propagación o crecimiento orgánico de la vida. El reino es una persona, es Cristo, y la extensión de esta persona divina y gloriosa como vida, a eso nosotros le llamamos reino, o la extensión del reino, la propagación del reino. Establecer el reino no tiene nada que ver con conquistar en nombre de Dios esferas terrenales. No en esta era, no tiene nada que ver con algo externo en esta era. El reino tiene que ver con la propagación de la vida que es Cristo, tiene que ver con la extensión de la persona de Cristo como vida. Por eso el reino es orgánico. Con esto en mente, quiero que vayamos a Lucas capítulo 17, verso 20 al 21. Lucas capítulo 17, 20 al 21. Y muestra un diálogo de Jesús con los fariseos, donde vemos lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Interesante. Los maestros judíos de la época, los fariseos, le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Es una pregunta lógica. Ven a Jesús ahí hablando del reino y le preguntaron, bueno, ¿cuándo va a venir el reino? Y Jesús les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay un principio y es que donde está un rey, ahí está su reino. De hecho, si el rey de X reino actual, todavía hay reinos en la tierra, ¿verdad? Supongamos, no sé, el Reino Unido, y viniera la reina del Reino Unido para acá, a Chile, hay como un principio tácito que alrededor de ella hay como un círculo invisible, que allí donde ella está el Reino Unido, el reino de ella. ¿Por qué? Porque ella de alguna forma encapsula el reino que ella representa. En algún sentido ella es el reino.
De la misma manera, pero ahora no metafóricamente, sino en un sentido real. Donde está Cristo está el reino, porque Cristo es el reino. Él es el reino. Entonces, si Cristo estaba a la diestra del Padre en la eternidad pasada, ahí estaba el reino. Pero luego la vida se nos manifestó, por ende el reino se nos manifestó. Cristo estaba entre los fariseos, entre ellos, en medio de ellos. ¿Dónde estaba el reino? Entre ellos, en medio de ellos. Y ahora Cristo se impartió como vida dentro de nosotros. Pregunta, ¿dónde está el reino ahora? Dentro de nosotros. ¿Dónde se está propagando el reino ahora? Dentro de nosotros. Está expandiendo sus límites dentro de nosotros. Luego de que el cuerpo de Jesús como un velo fue rasgado en la cruz, la vida fue liberada, esa vida llegó hasta nosotros, se impartió como el Espíritu vivificante en nosotros, y ahora el reino está en nosotros. ¿Dentro de quién? De todos los que hemos recibido su vida. Los que no han recibido la vida de Dios, los que están en el lenguaje de Pablo ajenos de la vida de Dios, no son parte de este reino. Pero los que hemos nacido de nuevo y recibido su vida, somos parte de este reino. Somos una parte orgánica. Somos parte de esta labranza. Somos parte de este árbol corporativo. Somos ciudadanos de este reino. Ya vamos a hablar de eso, del ser ciudadanos del reino. Somos, además, en este reino reyes, sacerdotes, embajadores, bueno, muchísimas cosas. Pero vamos paso a paso. Entonces, en base a este principio de que el reino está dentro de nosotros, no fuera, está dentro, vemos algunos principios que se desprenden. Primero, el reino no es un reino externo, sino interno. El reino no es exterior, es interior. Por eso tú no lo puedes ver con los ojos naturales. El reino no es físico, o al menos en esta era no involucra esa esfera. No es físico, es espiritual. El reino no es un estado natural o terrenal creado a nombre de la iglesia. A lo largo de la historia, tú ves, por ejemplo, la iglesia católica teniendo un estado, un verdadero estado político, los estados papales, que duraron hasta 1850 puede ser, ahí hasta que se reunificó el reino de Italia, se unificó el reino de Italia y se conquistaron los estados papales. Italia conquistó esos territorios que por siglos fueron del papado, y de facto el rey de esos territorios era el papa, o sea, era un líder político y religioso, y lo restringieron solamente hasta la ciudad del Vaticano, que es una ciudadela, una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Roma, el Vaticano. Pero hasta hace 150 años atrás, poco más, poco menos, después tú cotejas la fecha, el papado tenía un verdadero estado, los estados papales, donde el jefe de estado era un líder religioso, el papa. Imagínate, o sea, y hay muchos que han intentado consciente o inconscientemente replicar ese modelo, el establecer el reino en las esferas naturales, el establecer ya sea una ciudad o un país, un estado, una comunidad, aparte del resto, y establecer allí el reino de Dios de manera física o tangible, y el reino de Dios no opera allí, insisto, no en esta era, en la era venidera sí. Hoy día el reino de Dios es interno, es espiritual, pero en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y será la manifestación del reino, Él establecerá su reino en la tierra y Él gobernará a las naciones con vara de hierro y los vencedores reinaremos con Él. Pero ahí estamos entrando en el aspecto futuro del reino. Y este estudio se limita al aspecto presente del reino. En otro estudio veremos después el aspecto futuro del reino. Eso entra en el área ya de estudio de la escatología. Escatología, estudio de los eventos finales. Pero por ahora estamos primero intentando abarcar y comprender por el Espíritu la era presente en la cual vivimos. El reino en la era presente. Todavía ni siquiera comprendemos lo básico del reino en la era presente, y queremos saltarnos a veces a entender detalles de la era por venir. Primero aprendamos a operar en el reino acá, en los principios del reino
que nos toca vivir en esta era, en esta esfera donde nosotros estamos inmersos. Y en esta era el reino es espíritu. El reino opera en el interior de la raza humana, no por fuera. No es que nosotros conquistemos las naciones en nombre de Dios. No es que yo gobierne o nosotros gobernemos Chile en nombre de Dios o usando los 10 mandamientos. No se trata de eso. No se trata de eso. Aunque ya vamos a hablar a futuro de la influencia de la vida y cómo la vida influencia, esta vida divina en los santos influencia en las sociedades. Pero por ahora estamos hablando de este aspecto esencial del reino. El reino no es físico, el reino no es natural, no es exterior. El reino es un asunto de vida y es un asunto interior. Es el reino interior del Espíritu. Recuerdo que hace varios años atrás el Espíritu Santo me habló y me dijo eso. Me dijo, mi reino es el reino interior del Espíritu. Es un reino interior en el Espíritu y es una esfera en la cual el Espíritu Santo gobierna sobre aquellos que nos hemos sometido a su gobierno, voluntariamente a su gobierno. Vendrá otra era cuando Cristo venga por segunda vez, que anhelamos su venida y creemos que Él viene pronto, donde ya la gente no se va a someter voluntariamente a su reino. Se someterán, no habrá otra opción. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje, cuando dijo, les dirán helo aquí o helo allá, Jesús estaba diciendo, no oigan cuando alguien les diga acerca del reino que está en este lugar o en aquel otro lugar, porque el reino no es visible. El reino es invisible para los ojos naturales. Es un reino del Espíritu. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios crece y se propaga al interior de las personas, llenándolo todo y transformando así el mundo. Jesús, como el Cristo, como el Mesías, vino a traer el reino de Dios, pero Él no vino a traernos un reino como nosotros lo conocemos. El reino de Dios no se parece en nada a los otros reinos que nosotros conocemos. Podemos extrapolar algunos principios, está bien, pero la esencia del reino no se parece en nada, no tiene nada que ver con los reinos naturales que los seres humanos tienen. Los reinos humanos gobiernan por medio de la espada, del temor, de ejércitos, demostraciones de poder, pero el reino de Dios no gobierna externamente, sino interiormente. Cristo no vino a establecer un gobierno terrenal. Cristo no vino a establecer una comunidad de personas que se apartan del resto de la gente o un estado que se aísle de los demás. Cristo vino a establecer un reino que está vivo y que se propaga orgánicamente al interior de las personas. Un reino que las leuda a la gente con su vida y que los envía a todo lugar para propagar esta vida, para plantar esta vida en otros y levantar así la cosecha para Dios. Puede que la gente no lo vea, pero el reino está dentro de nosotros. Hoy día el reino está dentro de ti, está dentro de mí, de todos los que hemos nacido de nuevo. Y donde quiera que va un hijo de Dios, allí va el reino. Tú cargas el reino, la esfera de autoridad de Dios, la esfera de influencia de Dios. Por eso donde quiera que tú llegues, las atmósferas son cambiadas, son transformadas, porque tú cargas el poder y la autoridad del reino. Y el reino de Dios domina sobre todos. Los reinos humanos pelean, se enfrentan unos con otros, pero el reino de Dios gobierna y domina. Dios tiene dominio. Esa es una palabra que tiene profundo significado en el espíritu. Dominio. Eso es lo que Dios tiene. Dios domina por sobre todos. Y ha venido propagándose por todos estos siglos hasta hoy. Aquellos que se han declarado enemigos de la iglesia, enemigos del reino de Dios, han intentado destruir nuestros templos o lugares de reunión, como tú le quieras llamar. Han intentado asesinar a nuestras cabezas, líderes, pastores, apóstoles, profetas, como tú le quieras llamar. Pero no han logrado destruir la iglesia en 20 siglos. No han logrado destruir la iglesia.
¿Por qué? Porque este reino del cual somos parte es un reino indestructible, es un reino inmarcesible, es un reino incorruptible. Pueden destruir nuestros lugares de reunión, pero no necesitamos uno. Nosotros somos el templo de Dios, nuestro espíritu es el templo donde Dios vive. Pueden asesinar a nuestros pastores, maestros, profetas, pero hasta un niño puede levantarse y predicar en medio de nosotros si porta el Espíritu de Dios. ¿Cómo destruyes a un reino así? Si tú quisieras conquistar cualquier reino en la tierra, tú podrías ir, tomar su territorio, asesinar a sus líderes, destruir sus lugares emblemáticos, pero ¿cómo destruyes un reino que no está en ningún lugar porque a la vez está en todo lugar? ¿Cómo destruyes un reino que potencialmente cada uno es un líder? No tenemos un sacerdote, todos somos sacerdotes. ¿Cómo destruyes ese reino? Es indestructible. Por eso, sin importar cuánto sea perseguida la iglesia del Señor, el reino va a perdurar. Indestructible hasta la venida del Señor. Y entonces vendrá la manifestación del reino en su venida. A lo largo de los siglos, los enemigos del Evangelio han intentado sin éxito frenar el avance del Evangelio y nunca lo conseguirán porque nuestro reino está escrito y escondido en lo más interno de nuestro espíritu y es inconmovible, indestructible e incorruptible. Los humanos, los seres humanos tienen reinos externos, vacíos y perecederos, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un reino inconmovible, un reino orgánico que está vivo y se está propagando al interior de la humanidad. Hechos, capítulo 12, verso 28 al 29. Con esto vamos ya cerrando. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, hemos recibido un reino inconmovible. Este reino no puede ser conmovido, no puede ser destruido, no importa cuánto se persiga a la iglesia. La iglesia hoy, estamos a septiembre del año 2021, es perseguida en más de 50 países del mundo. Si tú me estás escuchando de un país donde la iglesia no es perseguida, como el mío, como Chile, tenemos un privilegio de pocos. Pocos hermanos nuestros tienen ese privilegio. Un gran número, miles, millones de hermanos nuestros hoy mismo están encarcelados por la fe. Para ellos asistir a una reunión es poner en riesgo su vida. Es todo un tema, es un nivel de evangelio que tal vez acá la mayoría de los que vivimos en Occidente no hemos conocido. Tal vez nos vendría bien conocer. Pero pese a toda esa persecución, en base a algunas estadísticas que se han hecho, donde más está creciendo la iglesia en número, es en los países donde la iglesia es perseguida. Pareciera ser que mientras más persecución hay, más se convierte la gente al Señor. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Y si tú estás anclado, anclada a esta esfera del reino, tú estás sobre una roca inconmovible. Nada te puede mover, nadie te puede tocar. Estás anclado, estás parado en la roca que es Cristo, en este reino orgánico e inconmovible. Gloria a Dios. Eso es todo por hoy. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por esta clase que hemos podido compartir hoy. Gracias por estas realidades tan poderosas y tan gloriosas acerca de tu reino que tú nos permites compartir, Señor. Yo oro para que estos asuntos nos sean revelados en el Espíritu. Que tú nos des una visión celestial, una visión sobrenatural de lo que es tu iglesia, de lo que es tu reino, de lo que es la gracia, de lo que es ser parte de tu labranza, de tu edificio, de este plantío de Jehová, que tú nos reveles lo que es ser árboles de justicia, que tú nos muestres que tú nos has puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Señor, ayúdanos a llevar fruto en este tiempo, llevar fruto para ti, Señor.
Te honramos, Señor, te glorificamos. Gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los pequeños, a los niños. Señor, haznos como niños para oír con asombro, con absoluta, Señor, capacidad de creer cada cosa que tú nos dices, cada cosa que tú nos revelas con respecto a tus misterios, Señor. Honramos tu palabra, honramos tu verdad. Queremos ponerla por obra, Señor. Honrarla, Señor, llevándola a la práctica. Te adoramos, gracias por darnos revelación, por darnos luz. Tú eres bueno, Señor. Te glorificamos. Te honramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.